Yo también estoy un poco, estamos todos un poco. Yo he llegado a las 5 de la mañana, ¿vale? Hace unas horas estaba en Jerusalén. Ya estoy aquí, he llegado a las 5 de la mañana y todavía no sé dónde estoy. Porque me di una ducha y me vine a clase a las 8. Entonces, bueno, pues eso. Vamos con el séptimo encuentro, que como sabéis, bueno, yo lo he titulado Pablo y los 12, ¿no? La misión, Pablo, apóstol de los gentiles, ¿no? Y en este resumen coloquial que recogía también el cartel del encuentro, tú no formabas parte del grupo inicial, Pablo, el grupo inicial que compartió su vida con el maestro de Nazaret. ¿Eras tú también un apóstol como los 12? ¿Qué relación tuviste con ellos? ¿Qué quiere decir eso de ser apóstol de Jesucristo? Como él se firma prácticamente en todas sus cartas. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Háblanos de la misión de anunciar el Evangelio. Bueno, disculpad que no esté, hemos tenido que hacer de última hora un apaño porque no se podía leer el PowerPoint. Y bueno, os proyectaré de todos modos el texto. ¿Lo veis bien? Sí, ¿no? Bien, pues simplemente a modo de introducción, lo que estuvimos viendo el día pasado, si recordáis, que fue el tema de Pablo y las mujeres, una de las cuestiones pues más controvertidas, ¿no?, de las cartas de Pablo. Y sin embargo, estuvimos viendo el mes pasado que se trata de una cuestión a veces pues interpretada de un modo demasiado unilateral, ¿no?, sin tener presente muchos aspectos que necesariamente tienen que ser tenidos en cuenta, no solo en el contexto donde se encuentran aquellos textos polémicos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sino en el conjunto del cristianismo primitivo. Es decir, Pablo no es el único que habla de las mujeres en el movimiento cristiano, sino que evidentemente antes que él lo hizo Jesús, y estuvimos viendo cómo, si por algo se distinguió este movimiento alrededor de Jesús, fue precisamente por esto, porque las mujeres tenían un protagonismo singular y esto llamó poderosamente la atención hasta el punto de que para determinados estratos de aquella sociedad lo convertía poco menos que en un movimiento heterodoxo. De hecho, pues acabó siendo expulsado de la sinagoga el grupo de los judíos nazarenos. Una expulsión en toda regla, ¿no?, una excomunión, si queremos decirlo en esos términos. De modo que, bueno, pues estuvimos hablando sobre todo de estas cuestiones, tratando de ponderar las afirmaciones que encontramos en los textos y sobre todo viendo si una interpretación excesivamente, no sé si utilizar la palabra partidista, pero unilateral de los textos o literalista de los textos más que unilateral, una interpretación de la letra y no del espíritu de lo que esa letra dice, pues probablemente llevó a confusiones, ¿no? Y sobre todo, tal vez nos preguntábamos si podría haber influido en algunas cuestiones que nos encontramos sobre el papel de la mujer en la Iglesia en general. He tratado de resumir en algunos puntitos, estos que tenéis ahí, lo que vimos, ¿no? Constatamos la necesidad de estudiar, por lo tanto, la enseñanza y la práctica de Pablo, atendiendo no solamente a los textos polémicos, por decirlo de alguna manera, sino al conjunto de los textos, que son mucho más numerosos, mucho más elocuentes y mucho más claros en torno al papel de la mujer en la Iglesia. Después vimos además que no todos los textos
los 13 textos que tenemos en el Nuevo Testamento como provenientes de Pablo de Tarso son igualmente importantes. Hay algunos que lo son más que otros. Primera y Segunda Corintios, estos que tenéis ahí, al final en el paréntesis, la carta a los romanos, la carta a los filipenses, la primera a los tesalonicenses, la carta a los gálatas y la carta a Filemón. 7 escritos, los primeros, los más importantes, los que primero fueron aceptados en el canon. Para algunos, ya vimos también ese término, que también señalaba que a mí no me gusta demasiado ese término, las cartas auténticas, porque parece que las otras no lo sean, y las otras son igual de auténticas que las 7 primeras. Lo único es que es verdad, probablemente son cartas posteriores y son cartas en las que casi con toda certeza han intervenido más manos que únicamente la de Pablo. En cualquier caso, ya vimos que esto no es un obstáculo para poner en cuestión nada de lo que estos escritos significan como escritos inspirados, como escritos que son palabra de Dios, como escritos normativos para la Iglesia. Porque en la Biblia tenemos muchos de estos textos, ¿no? Y ya vimos el caso paradigmático del libro del profeta Isaías, en el que tantas manos han intervenido. Bueno, pues quiero decir que no afecta una cosa a la otra, ¿no? El que no sepamos muy bien quién es el autor de un escrito. Por ejemplo, no sabemos quién fue el autor de la epístola a los hebreos. No se sabe, ¿no? Y así las dudas también sobre la autoría de determinados textos, sobre todo porque hayan podido intervenir más manos en la redacción, no significa que esto ponga en cuestión, como digo, ni su inspiración, ni su normatividad, ni su sentido de palabra de Dios. Vimos también en ese punto cómo el feminismo había introducido un nuevo paradigma científico en general, y desde luego hasta desde el punto de vista teológico hay una perspectiva feminista a la hora de acercarnos incluso a los textos sagrados, y en concreto citaba este texto de la interpretación de la Biblia, ese documento de 1993 que la Pontificia Comisión Bíblica redacta en conmemoración del centenario de la encíclica del Papa León XIII de 1893, ¿vale? Providentissimus Deus, una encíclica especialmente importante, y ahí se habla explícitamente de la interpretación feminista de la Biblia. Interpretación feminista que afectaría no únicamente a la Biblia, también a la teología, también a la historia del cristianismo naciente. Luego estuvimos hablando de un importante reto, que sería recuperar esta historia de las mujeres en el conjunto de los orígenes cristianos, porque si verdaderamente se trató de un rasgo distintivo, si se trató de una característica que singularizaba al hecho cristiano, que singularizaba este movimiento que se crea en torno a Jesús, pues todo lo que nos ayude a profundizar y a estudiar de qué manera las mujeres tuvieron una parte activa en estas comunidades cristianas de los orígenes, pues nos ayudará también muy probablemente a comprender su presencia en todos los momentos durante los sucesivos siglos de la Iglesia. Encontrábamos una dificultad añadida, y es que los textos recogen, y es cierto, no se puede poner en discusión, una visión del mundo centrada en el varón, ¿no? En el hombre, porque así era la sociedad entonces, así eran las sociedades de todos los tiempos, de todos los tiempos. Yo recuerdo que mi madre me decía que ella para determinadas cosas necesitaba el permiso de mi padre para hacer cosas, y bueno, cuando la mujer, por ejemplo, pudo votar. Entonces, claro, no podemos juzgar las cosas desde los logros y los que faltan todavía por obtener, ¿no?
Es decir, no se ha alcanzado el tope, evidentemente, ojalá, ¿no? Pero en cualquier caso no podemos juzgar las cosas desde la realidad que vivimos hoy. Esto sería muy injusto, ¿no? Y sin embargo lo hacemos muy a menudo, ¿no? Juzgamos la historia desde nuestros criterios actuales, y esto, pues, yo creo que con ello no podemos sumergirnos en el momento. Hablamos de los textos bíblicos y en realidad muchos de esos textos estuvimos viendo que además describían otras situaciones mucho más complejas, ¿no? Que tenían que ver no únicamente con la cuestión femenina y en torno a las mujeres, sino la poligamia, el concubinato y muchos otros temas que había que tener presentes, ¿no? Y esa poligamia que, por ejemplo, existe en Israel hasta, por lo menos, en la época del exilio, que es cuando se alcanza esta monogamia, ¿no? También en el pueblo de Israel. Hablábamos además del movimiento de Jesús como un movimiento de renovación intrajudío, y esto es muy importante. El cristianismo no aparece de repente, sin más, ni como inmediatamente distinto de lo que había sido hasta ese momento. Y hasta ese momento Jesús era judío y todos sus seguidores y sus seguidoras eran judías, y lo era también su madre, ¿vale? Y esto no podemos olvidarlo, y desjudaizarlos es no entender absolutamente nada de lo que viene a continuación. Sin embargo, es cierto que este movimiento judío era un movimiento en el interior del seno del judaísmo y un movimiento de renovación, ¿vale? Un movimiento que trató de interpretar las leyes de un determinado modo. Un movimiento, además, os ponía ahí, que era inclusivo y no exclusivo, como ocurría en algunos grupos del judaísmo. Y un movimiento que no solamente era inclusivo con todo este tipo de grupos sociales que estaban absolutamente marginados, ¿no? Publicanos, os pongo ahí, publicanos, niños, leprosos, pecadores, enfermos, todo tipo de enfermos, ciegos, cojos, sordos, mudos, mancos. Toda esta gente estaba absolutamente de lado en aquella sociedad. Pero es que además, si miramos los textos y vemos que son precisamente estos aquellos de quienes Jesús se rodea, y se rodea de un modo especial, pues todavía podemos comprender de un modo más profundo hasta qué punto el movimiento cristiano de los orígenes, o este movimiento judío nazareno, porque seguía a este profeta de Nazaret, a este profeta Galileo, pues era un movimiento contracultural, que iba a contracorriente de aquel mundo, ¿no? Que aquellos a quienes consideraba gente despreciable, marginal y marginada, son para este movimiento los primeros. Y los primeros a quienes en el mensaje proclamado, esta buena noticia proclamada por Jesús de Nazaret, son los destinatarios primeros y privilegiados, ¿no? Hasta el punto de que hace que el resto de grupos se pregunte el porqué de esto, cuando la ley de Israel marcaba que se trataba de personas impuras y que uno quedaba contaminado simplemente con estar junto con ellos en su presencia, no digamos ya sentarse a la misma mesa, como vemos hacer a Jesús, ¿no? Y como vemos practicar en estas comunidades paulinas. Por lo tanto, y es otro de los puntos que os señalo ahí, el Dios del que habla Jesús restituye esa dignidad a las mujeres, igual que a los hombres. Bueno, con esto trataba de recordar un poco todo lo que estuvimos viendo. Hablamos, sin detenernos en exceso, ¿no?, del protagonismo máximo de la figura de María Magdalena, ¿no? Pero dijimos que no podíamos
que no podíamos detenernos ahí, pero se trataba de un hecho muy significativo. Ella está siempre en primer lugar cuando se cita a las mujeres. Y esto no es indiferente. El orden en las listas no es indiferente. Por ejemplo, nos encontramos siempre Pedro, Santiago y Juan, ¿vale? O María Magdalena, cuando se habla de las mujeres. Lo cual implica también la importancia del rol que se asumía, ¿no? Y se llevaba a cabo. Y concluíamos diciendo, y adelantando esa conclusión, de que no fue San Pablo quien relegó el lugar que ocupaban las mujeres de primer orden en el grupo cristiano a un lugar marginal. No fue. Después estuvimos analizando 3 momentos distintos: el movimiento cristiano misionero en Asia Menor y en Roma, en el que Pablo participaba decisivamente, y que se trataba de un movimiento anterior a él, de un movimiento que él no había creado, pero al unirse al grupo cristiano entra en estas comunidades que ya están constituidas, ¿no? Después analizamos también la actitud y el pensamiento de Pablo reflejados en las principales cartas, estas de las que ya hemos hablado: Primera Tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, Primera y Segunda Corintios, Romanos y Filemón. Luego en las cartas de la cautividad, estas cartas que escribe estando prisionero en Roma. Esta vez hemos podido estar, a mí es un lugar que me encanta, y hace 5 días estaba allí, ¿no? En Cesarea Marítima, un lugar en donde Pablo estuvo prisionero 2 años, esperando ser conducido a Roma para ser juzgado, ¿no? Bueno, pues estas cartas que escribe durante la cautividad, la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios, y probablemente podríamos añadir a ese grupo la segunda carta a los Tesalonicenses. Y hablamos también de un último grupo, las cartas pastorales, Primera y Segunda Timoteo, las cartas dirigidas a este personaje importante, colaborador de Pablo, y la carta dirigida a Tito. Y hablábamos de un deuteropaulinismo, ¿no? Escritos deuteropaulinos, escritos posteriores, y donde casi se hace más evidente la presencia de manos distintas a las del apóstol Pablo, y son las cartas más en donde se cuestiona más el papel de la mujer. Bueno, hablábamos de que podíamos encontrar y concluir 2 cosas importantes, y es que el rol que ocupaban las mujeres en el conjunto de la misión de Pablo era un rol de colaboradora, bienhechora, diaconisa, mujeres que han trabajado mucho por el Señor, y estuvimos viendo todas esas expresiones que aparecían en las cartas, y luego el modo en el que acogían o vivían la fe, orando o escuchando la predicación. Al mismo tiempo, y por esto vimos el coloquio pasado, en el mes de marzo, cómo no podíamos sacar de su contexto las expresiones de Pablo, que es verdad, las cartas dicen lo que afirman, ¿no? Y algunas de esas afirmaciones pues son polémicas, y sin embargo, si las leemos en el conjunto de los textos paulinos, pues nos encontramos con que pues no es que haya que relativizar determinadas afirmaciones, pero sí comprenderlas en un marco mucho más amplio. Y en un marco mucho más amplio, en donde la presencia de lo femenino y la presencia de las mujeres se hace muy patente, incluso en las metáforas que San Pablo utiliza en los textos. Estuvimos hablando de la parturienta, de la nodriza, de como los cuidados semejantes a la dieta que una madre impone a su niño, la metáfora que utiliza también del aborto, la maternidad, los dolores de parto, ¿no? La mujer y el ama, la mujer esclava, la mujer fecunda, mujer estéril. De modo que nos encontramos en las cartas de Pablo una abundancia de metáforas femeninas que tampoco se pueden soslayar ni pasar por alto, y por lo tanto no se podía sacar del contexto
las afirmaciones. Pero además, otra cuestión muy importante, y es que dos de esos textos de los que hablamos, el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios y el capítulo 14 también de esa primera carta a los Corintios, no solo había que verlos en el marco del vocabulario utilizado en el resto de cartas de San Pablo, sino en el marco de lo que la carta primera a los Corintios es, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues no se podía ver un despojamiento de esta importancia de la mujer en las comunidades paulinas. Bueno, simplemente para entroncar con lo que vimos el día pasado, ¿no? Hoy nuestro tema, damos un pasito más, tratando de ver de qué manera Pablo se une al grupo, de qué manera Pablo se une a la iglesia, y de qué manera se une dentro de la iglesia al grupo, digamos, de las personas especialmente cercanas a Jesús. Es verdad que los textos nos hablan de discípulos, pero nos hablan de seguidores, pero los textos nos hablan también de un grupo especialmente importante, los 12, ¿no? No es el único grupo que hay, están los 12, a veces escuchamos hablar de los 7, a veces de entre el grupo de los 12 nos encontramos con que hay también 3 discípulos que en momentos determinados, la transfiguración, el bautismo, cuando está en Getsemaní y toma a 3, Pedro, Santiago y Juan. Los lleva a un lugar apartado, velad conmigo, estad en oración para no caer en tentación. De modo que los textos del Nuevo Testamento establecen todos estos grupos que hay que tener muy presentes para ver de qué manera este apóstol, como él se describe a sí mismo del Evangelio, este apóstol que se ha encontrado con Jesucristo, como él se describe a sí mismo, cómo encaja con el grupo que estaba ya constituido y que en cierto modo, bueno, pues afirmaba, y es lo que dicen todos los textos, ¿no?, de manera unánime, que habían estado con el Señor, que habían caminado con Él, que habían compartido la mesa con Él, que habían escuchado, habían visto y oído. Soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido como apóstol y destinado a proclamar el Evangelio de Dios. El Evangelio que Dios había prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Santas. Estos son los 2 primeros versículos del capítulo 1 de la carta a los Romanos. Tal vez el texto más trabado, ¿no?, y más unitario desde un punto de vista teológico. San Pablo, ya lo hemos visto, era un hombre profundamente religioso. Por lo tanto, si utilizamos ese término que, recordáis, yo proponía utilizar otro, ¿no?, y no hablar de la conversión de San Pablo. No quiero decir con esto que cuando la fiesta litúrgica de la conversión de San Pablo, ¿no?, pero entender el sentido de ese término, conversión. Desde luego no es la conversión de un ateo, no es la conversión de una persona que no era creyente y de repente comienza a creer. No es este el caso de Pablo. Pablo era alguien profundamente religioso. Tal vez esta sea la conversión más difícil de realizar. La conversión de una persona religiosa, ¿no? Yo creo que esto es mucho más complicado a que una persona no creyente se convierta. Es decir, nos cuesta más a quienes nos sentimos que somos religiosos cambiar determinadas cosas que a lo mejor no son tan religiosas como creemos que son. Me refiero sobre todo a comportamientos que a lo mejor, no voy a decir que no tengan mucho que ver con el Evangelio, ¿no?, pero a lo mejor resulta que, bueno, pues que podría ser de otra manera. Por esto digo que la religión, la religiosidad, lo religioso, la vivencia de la fe,
de un profundo creyente y cambiar esos comportamientos, esto resulta tremendamente complejo. Tremendamente complejo. Y este es el caso de Pablo. Él era una persona verdaderamente convencida de que Dios lo era todo para él, hasta el punto de convertirse en un ser extremadamente radical en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, no vamos a entrar de nuevo en lo que pasó antes de emprender el camino de Damasco, pero lo que pasó antes de emprender el camino de Damasco fue incluso violento, y Pablo lo confiesa avergonzado. Yo perseguí a la iglesia, dice. Camino de Damasco, Pablo se sintió llamado por Cristo a anunciar su evangelio y quedó afectada toda su persona. Este es otro de los puntos importantes de lo que deberíamos comprender en el marco de esa conversión. Si recordáis el coloquio que dedicamos precisamente a la conversión de Pablo, dijimos que lo retomaríamos, y lo estamos retomando hoy, y lo retomaremos en el siguiente y en el siguiente. Es decir, las repercusiones de lo que sucedió camino de Damasco nos explican todos los puntos de Pablo, incluso aquellos que son más difíciles de comprender. Cómo encaja él dentro de este grupo de la iglesia que don Aquilino ya preguntó, ¿no? Esta pregunta tan incisiva y tan importante, ¿no? Entonces, ¿qué papel realizaba, ¿no? Y los textos, ya estuvimos, y de hecho, no respondí a esa pregunta. Dijimos que la pregunta se va a ir respondiendo sola, ¿no? Pero nos vamos a encontrar con que, bueno, pues Pablo se va a convertir en una persona controvertida, ¿no? Con sus partidarios, pero también con sus detractores, ¿no? Y con silencios difíciles de explicar en la tradición cristiana. Bueno, lo iremos viendo. ¿Qué es lo que quedó afectado? Sus criterios de juicio quedaron afectados. Sus valores quedaron afectados. Sus puntos de interés, su pensamiento, sus fuentes de inspiración y toda su vida. Y todo esto quedó marcado por ese encuentro con Jesús. Aquel día que dedicamos a hablar el coloquio sobre la vocación de Pablo, me gusta más ese término, ¿no?, que el de conversión. Aunque sigamos utilizando el de conversión, si entendemos que dentro de esa conversión está precisamente esto, este sentir la llamada de Dios, ¿no? Y desde luego el centro es el encuentro con Jesús. Y en aquel momento, si recordáis, yo hacía alusión a las palabras del Papa Benedicto XVI en la primera de sus encíclicas, Dios es amor. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética. Y una decisión ética es importantísima, ¿no? Porque es decidir hacer el bien a los demás, ¿no? Ser alguien bueno en la vida, hacer que tu vida valga la pena, ¿no? Todas las vidas valen la pena, evidentemente, pero hacer de ella, hacer lo posible porque tu vida no haga daño a los demás. Esto es una decisión ética, y el Papa Benedicto decía: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, sino por un encuentro. Y esto es tal vez lo que le pasó a Pablo, ¿no? Fue el encuentro con Cristo resucitado, camino de Damasco, el que cambió de repente su modo de vivir lo que hasta ese momento había vivido, su modo de leer lo que hasta ese momento había leído, las Escrituras, su modo de interpretar la ley de Israel, los textos sagrados, la tradición de la palabra, el pueblo que comienza su credo diciendo Shema Israel, escucha Israel, y por lo tanto un pueblo que está a la escucha de la palabra. El cambio que tuvo lugar en Pablo a partir de aquel momento
no se realizó por un lento proceso de maduración, ¿no?, sino en virtud de una acción libre y soberana de Dios. Y por esto que llamamos la conversión de Pablo, pues tiene todas las características de los relatos de vocación que encontramos en cualquier texto sagrado del Antiguo o del Nuevo Testamento, caracterizado por la iniciativa de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa, no es el llamado ni el elegido, que son precisamente eso, un llamado por Dios y un elegido por Dios. La acción libre y soberana de Dios. El que se encuentra con Cristo crucificado y resucitado, Pablo. Y Benedicto XVI decía: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, sino por el encuentro con una persona viva que da un sentido a tu pasado, una orientación nueva a tu presente y un horizonte nuevo a tu futuro. Por lo tanto, un encuentro absolutamente conmovedor y transformador. Pablo se convirtió a partir de entonces en un hombre distinto, no porque dejara de ser religioso, no dejó de serlo, ni porque fuera más religioso, siguió siendo igual de religioso, pero Cristo se convirtió en la medida absoluta de todas las cosas y de todos los valores de su vida, hasta el punto de afirmar lo que leemos en estos textos que os he recogido aquí. Para mí la vida es Cristo. Filipenses 1:21. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas, capítulo 2, un texto y una carta especialmente importantes. Pero lo que era para mí ganancia, dice también de nuevo en la carta a los Filipenses, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo, y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo. La justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hechos semejante a Él en la muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3, 7. De manera que eso fue para él el encuentro con Jesús, un nuevo nacimiento. El apóstol San Juan escribe en términos muy semejantes, ¿no?, al principio del Evangelio, cuando se pregunta si un hombre viejo puede nacer de nuevo, ¿no? Bien, vamos a entrar ahora en este apartado, Pablo y el grupo de los 12, ¿no?, que, como digo, estaba constituido dentro del grupo de los seguidores, que era un grupo muy amplio, en donde estaban los discípulos, hombres y mujeres, ¿no? San Lucas nos habla de esto en el capítulo 8, versículos 2 y 3 del Evangelio, es decir, hablando de un numeroso grupo que se mueve con Jesús, un numeroso grupo que se mueve con Jesús. Y dentro de ese grupo están los 12, y dentro de ese grupo están los 7, y dentro de ese grupo y dentro de los 12 están los 3, y dentro de los 3 está Pedro. Bueno, pues tenemos una sucesión de nombres importantes que tienen que ver con esta apostolicidad de la Iglesia, y que con el tiempo, entrado el siglo II y desde luego ya en el siglo III, con escritos muy importantes, las cartas de Ignacio de Antioquía, nos vamos a encontrar ya con una Iglesia muy estructurada desde un punto de vista, y utilizamos ese término, apostólico, ¿vale? No sabemos demasiadas cosas sobre cómo estaba organizada y estructurada
la dirección de la comunidad cristiana primitiva, porque cuando nos acercamos a los textos nos da la sensación de que, sobre todo en estos textos de los Orígenes, pues todo es como muy carismático y que todo está como muy repartido, ¿no? No nos encontramos con una estructura demasiado, no sé qué término utilizar, piramidal. Casi es más una estructura muy horizontal en donde todos realizan determinadas tareas igualmente importantes, todas ellas, ¿no? Es verdad, y esto lo advertimos también en los textos, que hay figuras especialmente sobresalientes, y desde luego lo es el grupo de los 12, y dentro de ellos lo es el grupo de los 3, y dentro de ellos lo es Pedro, Simón Pedro. Sabemos lo suficiente, sin embargo, para afirmar que el grupo de los 12 ocupaba un lugar especial, y dentro de él, como digo, Simón Pedro, llamado Cefas, es decir, cabeza, ¿vale? Y también el arameo roca, su sobrenombre, que es expresión de su cargo, ¿no? Y designa la función de Pedro en la comunidad primitiva y dentro de la iglesia. Bueno, el liderazgo, desde luego, estaba en manos de Simón Pedro, pero también de Santiago. En los coloquios que veremos, ya solo nos quedan dos. El del mes que viene y el del mes de junio, en el que concluiremos con una especie de decálogo. Un decálogo que al final no dimos en nuestro viaje a Turquía y que estaba previsto que habláramos de él, pero que, bueno, pues trataremos de centrarnos en él, ¿no? Un decálogo que podríamos recoger de los textos de Pablo y casi proponerlos como retos a las comunidades cristianas del siglo XXI, porque a mi juicio hay algo que flota, ¿no? En el lector de sus textos, y es pensar que, bueno, pues aquellas comunidades y su realidad social, religiosa, política, civil, estructural de la sociedad era muy diferente a la nuestra, y por lo tanto textos alejados de nuestra vida. Pero ¿qué pasaría si fuera absolutamente lo contrario? ¿Qué pasaría si no solo no fuera muy diferente de la nuestra, sino que aquellas comunidades vivieran una situación muy semejante a la nuestra? Pues lo que sucedería es que lo que nos encontramos en las cartas sería algo que no está para nada alejado de nuestras posibilidades, sino que constituye el reto de ser fieles a los orígenes, de ser fieles al Evangelio o de no estar siendo. Por esto digo que se trata de una figura sobresaliente, la de Simón Pedro, pero también Santiago. De hecho, cuando Pedro va a poner orden a aquella comunidad de la que hablaremos el mes que viene, Antioquía, una comunidad en donde los de Antioquía habían decidido de repente que ya quien se quisiera unir al grupo ya no era necesario circuncidarse, ¿no? Bueno, esto se convirtió en algo tan importante que fue necesario aquel sínodo de Jerusalén, aquel concilio de Jerusalén que San Lucas describe en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles y que San Pablo habla de él en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Y nos encontramos con variantes que son muy significativas, que no vamos a entrar ahora en ellas, porque como digo, será un texto en el que entraremos, pero cuando San Pedro va a Antioquía, dejando Jerusalén para poner orden en Antioquía, ¿quién se queda al frente?
de la iglesia primera de Jerusalén? Santiago, el llamado hermano del Señor. Incluso estando Pablo en medio de la controversia, con la presencia de Pedro y con la presencia de todos aquellos que, como Pablo, Pedro, también estaban circuncidados, Bernabé y otros, que la carta a los Gálatas llama judaizantes, ¿no? Y sin embargo, en aquella comunidad empieza a haber personas que se unen al grupo de la iglesia sin estar circuncidados, ¿no? Y sin exigirles circuncidarse. De modo que, bueno, pues la figura y el liderazgo en manos de Simón Pedro, pero también Santiago, el llamado hermano del Señor, aunque no pertenecía al grupo de los 12 apóstoles, ¿no? Pronto se afirmó como una figura muy sobresaliente, convirtiéndose en cabeza de la iglesia de Jerusalén, cuando además Pedro se fue a predicar a Siria. También fueron personalidades destacadas Juan, el hijo del Zebedeo, ¿vale?, y hermano del otro Santiago, ese sí apóstol, Bernabé, los diáconos Esteban y Felipe, Silas y todos esos misioneros anónimos que hemos ido viendo, misioneros y misioneras. Ya vimos en nuestro encuentro anterior cuántas mujeres con sus nombres y con sus funciones muy bien determinadas, funciones tan importantes como las que se dicen de los varones, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues se trata de estudiar esos textos en profundidad, ¿no? Comparado con todos ellos, Pablo no era nadie. Era el último que se había unido al grupo. No había sido discípulo de Jesús, no pertenecía al grupo de los 12. En el pasado, además, había perseguido a los nazarenos, aquella comunidad de Jerusalén, y a pesar de esto, de la lectura de sus cartas, se desprende una conciencia apostólica singular, ¿no? Y él se denomina precisamente de esa manera: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Bueno, en la primera carta a los Gálatas, fijaros el comienzo: Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Saltamos 10 versículos y llegamos al versículo 11. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. De manera que aquí se da una singularidad en la que, cuando Pablo habla de esto que le ha hecho unirse al grupo, reivindica para sí mismo lo mismo que han experimentado los otros, es decir, el haber sentido la llamada de Cristo y el haber escuchado el mensaje por un encuentro con Cristo. Bueno, hasta el diccionario de la Real Academia, incluso de la Real Academia Española, dice que cuando el término apóstol se utiliza para San Pablo, hay que escribirlo con mayúscula. Esto es la Real Academia, ¿no? Bueno, fijaros en el diccionario, es curioso. Cuando Pablo, por lo tanto, se unió al movimiento de Jesús, tenía una estructura ya muy definida. Y como digo, el movimiento no es creado por Pablo. Por eso no se puede hablar en esos términos. Pablo no es el fundador del cristianismo. Ya lo dijimos, el coloquio que dedicamos a su conversión, a su vocación. El centro indiscutible era Jerusalén, en donde alrededor del grupo de los 12 y de ese otro grupo de hombres y mujeres que le siguieron desde Galilea hasta Jerusalén, y que decía, es descrito por San Lucas en el capítulo 8, los versículos 2 y 3, mostraba que había nacido esa primera comunidad cristiana. Bueno, el término apóstol en las primeras décadas del cristianismo, ¿no?, para comprender el porqué de las afirmaciones que he hecho en ese primer punto, tendríamos que situarnos en estas primeras décadas del cristianismo para constatar que el término apóstol
no se usaba en el sentido exclusivo que empezará a utilizar San Lucas. San Lucas lo utiliza en un sentido exclusivo, hasta el punto de que apóstol igual a los 12. Pero no es así al principio. Al principio nos encontramos con un término muy amplio que desde luego no está restringido a los 12. En las primeras décadas del cristianismo, apóstol significaba enviado, y Pablo ciertamente se siente enviado por Dios de un modo singular. Leemos a Pablo: y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios, mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí, antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Es la continuación de ese texto tan importante. Os transmito, hermanos, lo que yo a mi vez recibí: que Cristo el Señor murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que se apareció, y de hecho, y aquí engancha con este versículo 7, también a mí, como un aborto, y que resucitó de entre los muertos al tercer día por nuestra salvación, según las Escrituras. Bueno, no vamos a entrar en cuestiones filológicas, ¿no? Pero es lo que significa ese verbo griego, apostello, enviar, ¿no? De modo que el adjetivo apóstol, derivado del verbo apostello, que es enviar, es sencillamente esto, enviado, ¿no? Es significativo la aparición del término 80 veces en el Nuevo Testamento. 35 veces en San Pablo, de esas 80, en las cartas paulinas, incluidas las pastorales y Hebreos. 34 veces en Lucas, discípulo y colaborador de Pablo. 6 veces en el Evangelio y 28 veces en los Hechos. Es decir, de las 80 veces que aparece el término apóstol, 35 es en las cartas de San Pablo, 34 en San Lucas, en el Evangelio, y 28 en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y tan solo 6 veces en el resto de Evangelios. 2 veces en Marcos, 1 en Mateo, 1 en Juan y 3 en el libro del Apocalipsis. Con lo cual nos damos cuenta también desde este punto de vista de algo muy, muy significativo. Bueno, el anuncio del Evangelio y la fundación de las comunidades terminaremos enseguida y puntuales, aunque hayamos empezado un poquito tarde, 20 minutos tarde. Trataré de no terminar 20 minutos tarde, sino terminar lo más ajustado posible. Bueno, como fruto de esta conciencia de Pablo de ser enviado por Dios, tiene lugar en Pablo esa creación de comunidades y las cartas que surgen también de todo esto, ¿no? Surgen diversas iglesias locales o comunidades: Antioquía, Éfeso, Corinto. Ahí os pongo los textos. Surgen iglesias locales formadas por varias comunidades, como en Galacia, no era una única iglesia, como en Macedonia. Y esa raíz de la koinonía, en griego, comunidad, significa tener algo en común, algo que nos une. Se trata, por lo tanto, de una relación de fraternidad. Pero ¿qué es lo que comparten estos primeros creyentes? Pues comparten lo que tienen. Probablemente esto, en primer lugar, lo que tienen, materialmente, lo que cada uno posee. Comparten lo que tienen, pero también comparten lo que son. Y también comparten lo que les une, Jesús. Yo creo que contemplarlo de esta manera es también un modo de
comprender en profundidad lo que significa el término fraternidad, ¿no? Compartir lo que tenemos, lo que somos y lo que nos une. Y no solo lo que somos, todos somos cristianos, no solo lo que nos une, Jesús, que parece que esto no tengamos tantos problemas en compartir, ¿no? Es complicado compartir lo que tenemos. Digo, compartirlo de verdad. Y sin embargo es lo que caracteriza a estas comunidades. Se establece por tanto una fuerte relación de las comunidades con su apóstol fundador. De hecho, en muchas ocasiones surgían dificultades en el seno de las mismas cuando el apóstol abandonaba la comunidad. Y nos encontramos principalmente en esta primera, bueno, ya sabemos que no fue esta primera carta a los Corintios la primera carta que el apóstol San Pablo dirigió a aquella comunidad, porque en ese capítulo 5, versículo 9, ya les decía: en la primera carta que os escribí, os decía que no os mezclarais con los lujuriosos, ¿no? Bueno, pues al principio de la carta, en el capítulo 1, dice: porque, hermanos míos, estoy informado de vosotros por los de Cloé, que existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Una realidad que no ha terminado del todo, ¿eh? Y Pablo les dice: todos somos de Cristo Jesús. Por esta razón tomaba la pluma para orientarlos, Pablo, en los temas concretos y en las dificultades que surgían. Por eso os escribo esto ausente, para que presente no tenga que obrar con severidad conforme al poder que me otorgó el Señor, para edificar y no para destruir. Bueno, y un último punto: Pablo y la Iglesia Madre de Jerusalén. Ya hemos hablado de la relación. Hablamos también, si recordáis, cuando tratamos en el coloquio de los viajes, hablamos de los viajes que hace a Jerusalén, precisamente para, después de algunos años de haberse unido al grupo, ir a visitar a estas cabezas de la iglesia, ¿no? Y a encontrarse con Pedro. Vimos que había tensiones en las primeras comunidades cristianas, especialmente en las comunidades de tradición judeo-cristiana y en las comunidades de tradición pagano-cristiana. Judeo-cristiana, circuncisión y bautismo. Pagano-cristiana, bautismo. ¿Vale? Judeo-cristiana, Jerusalén. Pagano-cristiana, Antioquía. Y aquí nos vamos a ver, y esto nos va a servir para introducirnos en el coloquio del mes que viene, en donde profundizaremos en qué es lo que estaba en juego en realidad. No era simplemente un hecho físico, la circuncisión. No era este corte en la piel, un hecho físico. Había muchas cosas en juego, muchas cosas en juego. Y muchas cosas que tenían que ver con la acepción de personas. ¿Con quién me puedo sentar yo a la mesa? ¿Con quién puedo compartir yo mi vida? De modo que es muy importante esta cuestión. Los dos primeros capítulos de la carta a los Gálatas son una crónica detallada, y una crónica detallada que hay que leer en paralelo con el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, para tener probablemente una visión complexiva de un mismo problema. Uno visto por San Lucas, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, otro expresado con voz propia y vivido en primera persona, con todo lo que esto implica también, ¿no? No voy a decir de falta de objetividad, pero bueno, pues cuando uno está viviendo algo y de una manera radical, pues hace que sus expresiones sean también... Y todo esto tiene que ayudarnos a encontrar el equilibrio entre estos dos textos que parecen, cuando lo leemos, que no estén hablando de la misma cosa. Y sí que lo están haciendo. El mes que viene hablaremos de esto. Al mismo tiempo, una crónica que pone de relieve el amplio reconocimiento que tuvo Pablo entre los dirigentes
de esta comunidad cristiana de la Ciudad Santa, y que tendrá que ver, y junto con el coloquio del mes que viene y el último, yo creo que podremos dar una respuesta a la pregunta de don Aquilino. Y qué pasó y cómo se leyó a Pablo en los siglos posteriores. En los siglos posteriores y a lo largo de toda la historia de la Iglesia, porque va a resultar que unos en defensa de la ortodoxia y otros en defensa de la heterodoxia, ¿a quién van a reivindicar y a proponer como bandera y a evocar textos? Pues a San Pablo. Unos y otros. Si nos fijamos en la parte de la heterodoxia, Marción, Martín Lutero. En la parte de la ortodoxia, Juan Crisóstomo, San Agustín. De modo que, esto nos va a resultar especialmente atractivo el mes que viene, penetrar en este debate que después la teología denominó precisamente de esa manera: paulinismo y antipaulinismo, ¿no? Que además estarían esos silencios que decía que nos encontramos en algunos textos. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Gálatas capítulo 1 versículos 18 y 19. Una especie de visita de cortesía, ¿no?, para conocer a Pedro y nada más, dice. También Lucas en los Hechos de los Apóstoles atestigua esta primera visita de Pablo a Jerusalén. Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Cuando leemos estas cosas despacio, ¿no? Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, dice Lucas, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino que le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Y no es indiferente, porque era el lugar a donde se dirigía para perseguir a los que anunciaban el nombre de Jesús, y acaba siendo el lugar en donde él va a jugarse la vida por hablar en nombre de Jesús. Andaba con ellos, versículo 28, por Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. De manera que el recién convertido fue aceptado y reconocido por los apóstoles de Jerusalén. Luego ese segundo encuentro con los dirigentes de Jerusalén, que se realizó 14 años después de su conversión, o de la primera visita. Todo esto está también en relación con la cronología y la datación de las cartas. Dependiendo de cuándo datemos las cartas, podemos hablar de también determinadas fechas, en el marco del Concilio de Jerusalén, que trata el tema del que hemos hablado, y que aparece en el capítulo 2 de la Carta a los Gálatas y en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Y terminamos. Es él quien decide, por inspiración divina, ir a la Ciudad Santa acompañado de Bernabé y de Tito, y allí intenta exponer su evangelio. Esto fue la gota que colmó el vaso para los detractores del judaísmo ortodoxo de Pablo, ¿no?, que dijeron que había cometido una impureza por haber introducido a un pagano, a un gentil, Tito, que no estaba circuncidado, en el templo de Jerusalén. Los dirigentes de la iglesia de Jerusalén no tuvieron nada que objetarle, incluso reconocieron su carisma, semejante al de Pedro, y estipularon con él y con Bernabé una división de esa predicación misionera. Leo la carta a los Gálatas. Viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro la de los circuncisos, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida,
Santiago, Cefas, es decir, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Será también la decisión del Concilio de Jerusalén que veremos el próximo día. La única condición fue el acuerdo de una colecta en favor de los pobres en la iglesia de Jerusalén, y que tenemos tan reciente y que realizamos precisamente en las fechas que la liturgia que acabamos, bueno, que continuamos celebrando del tiempo de Pascua nos recuerda, ¿no? Y que, bueno, muchos de vosotros habéis sido peregrinos, o tal vez somos siempre peregrinos de esa ciudad santa, de esa tierra santa, ¿no? Y si algo recordamos es que precisamente continuamos haciendo esta colecta por los pobres de Jerusalén continuamente, ¿no? Y es este bonito gesto que realizan los peregrinos de recoger cada vez en el lugar donde celebra la Eucaristía esa colecta por los pobres de Jerusalén. El tercer encuentro con Pedro tuvo lugar en Antioquía, en una época posterior, en ese incidente del que hablaremos el mes que viene. Sea lo que pasó, Pablo se llevó este empeño y se lo tomó muy en serio, el proyecto de llevar a cabo esa colecta, y que una y otra vez, y también Lucas recuerda, ¿no? Ayudando económicamente a los pobres de Jerusalén, sus comunidades habían dado testimonio de comunión con la Iglesia Madre de Jerusalén. Bien, pues lo dejamos aquí. Salto este último punto porque lo trataremos mejor en el próximo coloquio, y así dejo un poquito de espacio por si queréis comentar algo o gritar.